día de hoy nos juntamos para compartir algunos minutos y hablar de una de las técnicas que más salva vidas por su simpleza y por lo complicado y exigente que es aquello que lo motiva, la maniobra de Heimlich. Esta maniobra ya tiene muchos años con nosotros y en lo personal, hablando a lo largo de 35 años de estar tripulando unidades de rescate y unidades médicas en el campo, y habiendo visto qué tan bien funciona o no funciona, podemos decir que la maniobra de Heimlich es una de las que mejores resultados tiene y más ha colaborado en mantener la vida y la salud junto con la maniobra de RCP, que es básicamente más complicada y que tiene una característica que es diferente. Pero si vamos a hablar de la maniobra de Heimlich, primero hay que tener una nota importante. Y esta nota importante tiene que ver con la presentación. Básicamente hay que entender que nosotros en esta pequeña charla no pretendemos tener o hacer o presentar un curso o manual de primeros auxilios básicos o de la maniobra de Heimlich, sino básicamente una simple guía de las acciones a tomar en caso de urgencia, universalmente aceptadas, recomendadas por los cuerpos de socorro a nivel mundial. Todas las acciones que se van a ver aquí recomendadas requieren siempre de un mínimo nivel de entrenamiento práctico guiado por un instructor competente, cosa que no se puede hacer directamente a través de un webinar, pero sí vamos a llevarlos a través de los porqués, los sí y los no, en relación a, primero, la maniobra de Heimlich y luego un rápido paso por diferentes urgencias que podríamos tener nosotros en algún lugar en el cual estemos y veamos que alguna otra persona está en necesidad de auxilio. Maniobra de Heimlich, para comenzar. Para poder hablar de la maniobra de Heimlich, tenemos que hablar de por qué la maniobra de Heimlich y de qué se trata. Se trata de la solución, enfoco de la solución en la escena, de la solución en donde ocurre el evento de una obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños. Esta obstrucción de vía aérea por cuerpos extraños puede tener origen en muchísimas circunstancias, pero si nosotros vemos las estadísticas de atención de los servicios de urgencia, incluyendo bomberos, y nos comenzamos a dar cuenta de dónde está el problema o cuál es el escenario típico para este problema, nosotros vamos a hablar siempre de horas de comer. Normalmente esta obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño ocurre a la deglución de los alimentos, cuando estamos tomando los alimentos. Y los culpables pueden ser todos, desde, vamos, una parte de un anticucho, pasando por una parte de una presa de pollo, un hueso, puede ser algún tipo de marisco también, que ahí también hay un tema que podríamos hablar que tiene que ver también con la parte de la alergia al marisco, pero puede ser un atragantamiento. En general, nosotros debemos entender de que nosotros tenemos una conexión, y esta conexión de la cual nos dispuso nuestro gran creador hace que tengamos una glotis, y esta glotis, que es una valvulita que tenemos a la altura de la garganta, conecte lo que es el tracto respiratorio con el tracto digestivo. Sin ánimos de entrar en muchas profundidades con relación a los nombres técnicos de cada una de las partes, sabemos que la parte del el tracto respiratorio, por donde ingresa el aire a los pulmones y se expele los gases de desecho cuando respiramos, tienen una válvula de paso que los conecta con el tracto digestivo. Esto ocurre a la altura de la garganta, inmediatamente detrás de donde está la campanilla, un poquito más abajo. Eso nos da muchas ventajas, pero al mismo tiempo nos da algunas desventajas.
Y estas desventajas tienen que ver con cuando esa válvula no hace bien su función o nosotros no hacemos funcionar bien esa válvula e intentamos hacerla funcionar al mismo tiempo para ambas cosas, como comer y hablar, comer y expulsar aire, comer, toser, todo al mismo tiempo. Si esa válvula se queda intermitentemente abierta y el cuerpo extraño, que puede ser cualquier cosa, se atora, se queda impelido en la zona de la glotis, puede pasar aquello que estaba destinado a llegar a nuestro estómago, puede acabar en el tracto respiratorio, en las vías respiratorias altas. Y eso es un problema, porque todos sabemos que en el momento en el que nosotros tenemos una obstrucción, lo primero que dejamos de hacer es respirar. Y si somos seres humanos normales y no hemos hecho prácticas de buceo o como hacemos los bomberos, prácticas de control de respiración para poder hacer que los equipos de aire que se llevan a la espalda para bucear o para entrar en humos peligrosos nos dure más, pues un ser humano va a durar aproximadamente consciente unos 90, 120 segundos, de ahí va a tener deterioro de la conciencia y puede estar en 3, 4 minutos entrando a un shock profundo y finalmente desembocando en la muerte. Por lo tanto, tenemos poco tiempo. Entonces, vista la obstrucción de vía aérea, entendemos que se trata de la presencia en el tracto respiratorio de un cuerpo extraño que impide el paso del aire. Esta puede ser de dos tipos y es fundamental saber de qué tipo estamos hablando. ¿Por qué? Básicamente porque ambas requieren dos tratamientos completamente diferentes. La primera y la más completa es la completa. Cuando se impide totalmente el paso del aire, no hay aire que pueda entrar ni aire que pueda salir. Técnicamente nos estamos asfixiando por una asfixia mecánica. No hay forma de que pase aire hacia los pulmones o de los pulmones se expela los gases de desecho ya procesados por nuestro cuerpo. ¿Qué indicadores tenemos? Hay indicadores que vamos a ver en las siguientes filminas, pero básicamente estos indicadores son la típica y fundamental mano al cuello. Si alguien se lleva la mano al cuello de esta manera o de esta manera, evidentemente con un gesto bastante desesperado que se nota en el rictus facial y en los ojos, y esta persona hace esto y al mismo tiempo no emite sonido alguno, comienza a desarrollar en pocos segundos un color rojizo que comienza a tornarse amoratado, lo que se llama cianótico, color cianótico. No tose, no respira, no habla, pero se mueve con desesperación. Tiene, como digo, un gesto de desesperación muy marcado en la cara, no puede hablar y se lleva las manos al cuello. Evidentemente podemos estar frente a una obstrucción del tracto respiratorio completa. Ahora, hay obstrucciones parciales que normalmente se toman como totales y se obra como si fuera total, y esto puede, y lo vamos a ver más adelante, bastante complicarnos de una manera bastante fuerte si es que nosotros actuamos con una obstrucción parcial como si fuera una obstrucción completa. Ahora, ¿qué indicadores tenemos con una incompleta o parcial? Primero, el paso de aire todavía existe, está disminuido, está semi-interrumpido, está disturbado, pero no está impedido. Tose, habla, puede estar gritando, puede hacer muchos aspavientos, hace sonidos muy fuertes de aire expelido o de aire inhalado. Ahora, muy importante, si la víctima puede toser enérgicamente, puede hablar, estamos ante una obstrucción incompleta. Lo que no hay que hacer es interferir. Hay que quedarse con la víctima, hay que controlar su estado. Y si persiste la obstrucción por más de 2 minutos, la obstrucción parcial, 3 minutos, y no se aclara, no suelta, no tiene signos de mejoría, es hora de comenzar a pensar muy seriamente en buscar ayuda médica, en activar los servicios de socorro de urgencia
o de hacer un traslado inmediato si es que estamos cerca a un centro hospitalario o un centro o un lugar donde podamos recibir ayuda más especializada. Básicamente, cuando hay una obstrucción incompleta, no hay que interferir. Hay que dejar que el sujeto haga su proceso. Y el proceso es toser, rebufar, exhalar, y etcétera. Y hay que analizar, hay que evaluar conforme esto ocurre, si va mejorando o no esa condición. Como digo, en un marco de 120 segundos, 180 segundos, 2 minutos a 3 minutos. Si esto no mejora, es hora de comenzar a pensar en conseguir ayuda médica. Pero en la mayoría de los casos esto mejora. Ahora, si la incompleta se deteriora y comienza a irse por la izquierda hacia lo que nosotros queremos o creemos que es una completa, definitivamente ante cualquier signo de deterioro, como por ejemplo, que se reduzca el volumen de la voz, que disminuya la capacidad de hablar y estamos yéndonos hacia una completa, ese es un signo de alarma inmediato para intentar las maniobras supletorias o las maniobras de primer rescate para una obstrucción completa. Y por el otro lado también activar los servicios de emergencia. Una de las cosas que nosotros no podemos olvidarnos y que lamentablemente vemos desde el punto de vista de los que respondemos, tiene que ver muchísimo con la ventana de tiempo de respuesta. Si nosotros demoramos el llamado de asistencia, estamos corriendo toda la maquinaria de respuesta y la llegada de ayuda tan necesaria segundos y minutos, y la seguimos corriendo y la seguimos aplazando. Por lo tanto, el pedir ayuda antes no es una mala idea. El pedir ayuda y al final haber sabido de que era una obstrucción incompleta y se aclaró antes de que llegara la ambulancia o llegara la unidad de socorro más cercana, pues no hay ningún problema. Nadie en los servicios de respuesta de emergencia se va a enojar por un llamado que al final salió bien. Vamos a estar todos aliviados. Pero sí es un problema si se demora el llamado de ayuda. Por lo tanto, siempre hay que priorizarlo. Y hay que quitarnos un poco el chip de la cabeza de lo políticamente correcto, de lo socialmente correcto, de no hacer el escándalo, de no andar molestando o de no llamar la atención de cierta manera. No. Si hay una emergencia, si parece una emergencia, si tiene los signos que nosotros estamos viendo acá, hay que llamar, porque los segundos cuentan definitivamente. Volvemos sobre los signos de obstrucción absolutamente completa. El signo universal de asfixia, nuevamente, mano al pecho, mano a el cuello, intento de toser y no hay el sonido de la tos, imposibilidad de hablar o llorar audiblemente, una tos muy débil que se llama tos ineficaz, como que estuvieses tosiendo detrás de un almohadón, detrás de una almohada de una cama, se escucha como que apagado, eso ya es un problema. Sonidos agudos o ningún sonido al inspirar. Cuando estás intentando inspirar, hay lo que llamamos los sibilantes, silbiditos pequeños, que se escucha. Eso es bastante elocuente y nos comienza a indicar de que tenemos una obstrucción completa. La dificultad respiratoria creciente, cianosis, el amoratamiento en las puntas de los dedos, en las uñas, alrededor de los ojos, en los labios, comienza a ver este amoratamiento, color cian, color morado oscuro. Eso es cianosis. Quiere decir inmediatamente que el organismo está dejando de recibir el oxígeno que debería y ahí estamos frente a una situación compleja. Aquí tenemos un pequeño diagrama de qué hacer cuando hay una obstrucción total de las vías respiratorias. La primera pregunta es, ¿está consciente la víctima? Si ustedes han estado desde el inicio de la secuencia de obstrucción, evidentemente va a estar consciente. Si no está consciente porque ustedes han llegado 1 minuto, 30 segundos, minuto y medio, después de la obstrucción total de vías y les comentan que ha habido este problema, ¿qué hacer? Primero, si está consciente,
lo que hay que hacer es ir a la maniobra de Heimlich. ¿Cuántas veces la repito? Hay muchas doctrinas sobre esto, hay muchas corrientes doctrinarias. 6 y 8 veces es un buen estándar. Hay que hacer la maniobra entre 6 y 8 veces o hasta que haya liberación de la vía. Ojo, una vez que nosotros hayamos liberado de Heimlich, no podemos continuar con el Heimlich porque estamos haciendo daño en vez de ayudar. ¿Cómo vamos a saber qué pasa? Con un Heimlich efectivo lo vamos a ver en un momento. Se tiene que hacer la maniobra de Heimlich hasta que haya la recesión del problema. La maniobra de Heimlich se puede combinar con otras, lo vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente rama de este croquis, a la siguiente rama de esta lista. No está consciente. En todo caso, esté consciente o no esté consciente, si sabemos que ha comenzado con una obstrucción total de vías respiratorias, lo ideal es avisar. ¿Qué significa avisar? Pedirle a alguien más, si es que no estamos solos, que llame a los servicios de urgencia. Vamos a ver los números más adelante. Pero es fundamental que se active la cadena de socorro lo antes posible, para que la persona reciba lo antes posible la ayuda. Recordemos una cosa, sobre todo a los que vivimos dentro de ciudades como Lima. El tráfico es brutal y las unidades de respuesta van a estar demoradas. Por lo tanto, lo que hagamos rápido y temprano va a tener un impacto absolutamente definitorio sobre los resultados de esta emergencia. ¿Está consciente? No, se avisa. Maniobra de Heimlich, 6 a 8 veces. ¿Cómo si está inconsciente? Lo vamos a ir viendo, con calma. Una vez que se realizan las maniobras de Heimlich, verificar si respira. Si no respira, hay que ir a una insuflación. No pretendemos enseñarles cómo funciona una insuflación boca a boca, porque no es parte de este webinar, pero básicamente hay que intentar hacer entrar aire a los pulmones para saber si están permeables o no. ¿Por qué? Porque si se han hecho 8 maniobras de Heimlich y se ha destapado, se ha liberado la vía, pero la persona ha perdido la habilidad de respirar por sí misma, el darle las insuflaciones va a ayudar a que ese proceso se reinstaure o, caso dado, con una reanimación cardiopulmonar completa, se puede dar un paso hacia adelante hacia el mantenimiento de la vida y la salud hasta que lleguen las unidades. Pero básicamente nosotros debemos llegar hasta Heimlich, y Heimlich es 6 a 8 veces o hasta que nosotros hayamos terminado con la liberación de la vía aérea. ¿Cómo lo sé? La manera más simple. Normalmente va a salir algo despedido. Si estamos haciendo Heimlich bien, va a salir algo despedido rápidamente de adentro de la boca. Aquello que está obstruyendo va a salir escupido a 2 o 3 metros de distancia. Lo van a ver. En el caso de que hayamos hecho un Heimlich un poco tímido, que no está bien hacerlo, de repente queda en la boca y es necesario que lo acabe de expulsar la víctima. Pero normalmente con un Heimlich bien hecho, ustedes van a ver que hay la expulsión y automáticamente la insuflación. La inspiración del aire tan requerido que no estaba presente en los últimos segundos y que parecía que iba a ser un asunto complejo, eso se hace con Heimlich. Ahora vamos a lo siguiente. ¿Cómo se realiza la maniobra de Heimlich? ¿De qué se trata? Nosotros debemos entender un pequeño tema de la anatomía humana. La parte superior de la caja torácica, de la parte inferior de lo que es el tronco, está separada por una capa absolutamente impermeable para líquidos y para gases, que es el diafragma. Ese diafragma es el que actúa mediante el aprovechamiento de algunas leyes físicas de los gases y el comportamiento de los gases, hace que nuestros pulmones funcionen. Si alguno de ustedes en algún momento ha visto ese truco muy antiguo de colocar un globito adentro de una botella vacía de
alguna gaseosa y poner en la parte de arriba el globito conectado a una cañita a través de la tapa y por debajo un pedazo de un globo, y si yo jalo el pedazo del globo, el que está debajo, el globo completo que está dentro se infla y se desinfla. Esa es la manera en la que funcionan nuestros pulmones. El diafragma, que es un músculo, jala hacia abajo, genera un vacío en nuestra caja torácica y el aire entra ¿por dónde? Entra por las vías respiratorias y se inflan los pulmones. Luego el diafragma sube, este músculo sube, y al subir genera una zona de mayor presión que la atmosférica y el aire sale de los pulmones. Sabiendo nosotros eso, debemos saber cómo funciona la técnica de Heimlich. Esta técnica se realiza en presencia de una obstrucción completa de vía aérea, no parcial, completa. El objetivo es conseguir que el diafragma se contraiga violentamente, produciendo una compresión muy brusca en los pulmones y la salida del aire a gran velocidad. Este va a impactar sobre el objeto enclavado y podrá desplazarlo hacia afuera. En embarazadas y obesos es un poco complicado y hay que hacer otra maniobra que también puede aplicar para víctimas inconscientes si tienen mucho más peso del que nosotros podemos manejar. Lo vemos adelante. Si vemos para la derecha de sus pantallas, van a ver la posición básica de Heimlich. Lo principal es, y vean a la cámara, la mano dominante, en este caso para ustedes la derecha, yo soy zurdo, estoy usando la izquierda, hace un puño cerrado y coloca en punta el dedo pulgar, generando un sobresaliente, generando una punta, generando este ángulo. La otra mano va a venir y va a envolver a la primera y la van a dirigir hacia por debajo del esternón, donde tiene que ser una línea en la cual ustedes tracen o imaginen dónde está el ombligo y dónde comienzan las costillas, y es a la mitad, lo que nosotros llamamos la boca del estómago. Eso que duele cuando estamos frente a una situación en la que nos revientan los nervios y sentimos que tenemos un nudo en el estómago, bien, ahí donde está el nudo en el estómago, ahí es donde van a poner esta parte del dedo que está perfectamente apoyada sobre un puño completo y con la otra mano detrás. Y la van a llevar hacia el interior, van a abrazar a la víctima por detrás, pasando sus brazos por encima de los suyos, como se ve en esa ilustración, y van a aprovechar la fuerza de ambos brazos, porque uno está soportando al otro, y van a tener que hacer un golpe muy rápido y muy fuerte hacia adentro. ¿Qué tan rápido y qué tan fuerte? Ustedes tienen que hacer que este puño entre por lo menos 2 pulgadas a 3 pulgadas al interior y hacia arriba. No solamente así, sino como en un ángulo de 45 grados, muy fuerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? El diafragma, cuando ustedes, y hagan la experiencia ahora, se los recomiendo, boten todo el aire que tienen disponible. Exhálenlo. Cuando ya hayan creído que han exhalado todo el aire, vean ustedes la maniobra de Heimlich sobre ustedes mismos y hagan una pequeña inserción. Hagan un golpe hacia adentro. Y van a ver cómo hay aire que ustedes no sabían que está, pero que todavía estaba al interior. Hagan la prueba. Prueben cómo se hace el Heimlich. Colóquenlo entre el ombligo y el inicio del esternón, donde está lo que se llama el apófisis sifoide. Y cuando hayan botado el aire, un golpecito hacia adentro. Van a ver que sale aire. Eso es Heimlich. Se trata de aprovechar el espacio gas, es decir, la cantidad de aire que normalmente no expulsamos con el movimiento del diafragma, y mediante un golpe certero que genera una compresión certera, eficaz, rápida, violenta, generar un golpe de aire
que pueda aumentar la presión y hacer que el cuerpo extraño, por ese aumento repentino de presión, sea expulsado hacia el exterior. ¿Cuántas veces lo hacemos? 6 a 8 veces. ¿Cuál es el intervalo? Se genera un golpe, se ven resultados, se suelta nuevamente, se reacomoda a la víctima, se genera otro golpe, se espera un segundo, segundo y medio para ver resultados. Si no hay resultados, se sigue. Si en uno de los golpes ustedes escuchan que hay inspiración, que la víctima está jalando aire y ven que hay un cuerpo extraño, el bolo alimenticio, el pedazo anticucho, el pollito a la brasa, lo que sea que haya salido expelido por la boca, ya tienen ustedes un resultado positivo sobre el Heimlich. El Heimlich se hace con la persona parada generalmente. ¿Por qué? Básicamente porque el propio peso de la víctima es usada. Cuando se practica Heimlich, ustedes pueden darse cuenta de que el peso de la persona puede ser aprovechada a favor del intento de golpe. Hacerlo con la persona en una silla es mucho más problemático, por no decir difícil. Detalles. Por favor, la persona que hace Heimlich debe tener, definitivamente debe tener la fuerza física suficiente para sostener a la víctima, consciente o inconsciente, y debe ser capaz de asestar estos golpes hacia adentro, que van a ser las compresiones que necesitamos para que el diafragma suba un par de centímetros y genere el golpe de aire saliente que nosotros necesitamos para evacuar este cuerpo extraño. Si la persona es mucho más grande que uno, ahí tenemos un problema. Si la persona que va a hacer el Heimlich no tiene la fuerza en los brazos mínima requerida, no hace falta ser un fisicoculturista o ir al gimnasio todos los días, no, pero una fuerza medianamente aceptable es básica. Y créanme, cuando estén haciendo Heimlich, el golpe de adrenalina que van a tener que hacer, los va a tener que hacer tener cuidado para no romperle las costillas a la pobre víctima, porque uno se pone nervioso, créanme, pero funciona. Entonces, recapitulando, si hay una maniobra, si hay una obstrucción completa con todos los signos que hemos visto, nosotros tomamos a la víctima por detrás, por debajo de sus brazos, esta forma, con un puño bien cerrado y la otra mano en sujeción y en apoyo de la primera mano. Ángulo de 30 a 45 grados hacia arriba, entre el ombligo y el inicio del esternón. Golpes secos entre 30 y 45 grados arriba, separados a 1 segundo y medio, 2 segundos, para poder ver qué pasa con la víctima. Atentos a sonido de aire siendo inspirado o el bolo alimenticio o cualquier objeto extraño que esté haciendo la obstrucción que sale despedido. Inmediatamente después de eso, la persona tiene que ser colocada en posición sentada, semisentada o en posición de recuperación, que es echada y hacia el lado derecho con el mentón a 90 grados con el cuello, para que si hay algún otro cuerpo extraño o hay reflejo, que normalmente ocurre, reflejo nauseoso, y hay vómito, no se aspire. Cuando ha habido este problema, ustedes ya pidieron ayuda. Recuérdenlo. Ustedes ya pidieron ayuda. Y la ayuda tiene que venir. Dejar a una persona a la cual se le ha hecho Heimlich librada a su suerte para que continúe almorzando no es recomendable. Porque esa persona ha estado en apnea, ha estado hipóxica, ha estado probablemente cianótica. Sus signos vitales se han visto severamente alterados. Y creer que se puede continuar rápidamente no es una buena idea. Puede haber algunos factores o cofactores que puedan llevar a efectos secundarios después de este atragantamiento con obstrucción completa y posterior maniobra de Heimlich. Por lo tanto, la consulta con servicios médicos profesionales es mandatoria, siempre. Algunas veces hemos visto gente que se le asiste y que luego no quiere ser trasladada. Por favor, llévense al médico, llévenlo al médico, déjense llevar al médico, al centro asistencial más cercano. Es por su propia salud. ¿Qué pasa con las embarazadas y los obesos?
Las embarazadas tienen el problema de que tienen al bebé exactamente donde nosotros queremos hacer la compresión. Por lo tanto, si ven ustedes al señor paramédico que está a la izquierda de su pantalla, se van a dar cuenta de que la compresión es una compresión torácica. Casi como una compresión, pero desde el otro lado, para resucitación cardíaca. El masaje cardíaco, como se le llamaba antes. Esto va aquí, en el pecho, y se hace no solamente jalando, sino que jalando y comprimiendo los brazos también, para lograr una compresión de por lo menos 180 grados en la caja torácica, y que en esa compresión se pueda exhalar algo de aire lo suficientemente rápido para hacer que bote o que expulse el cuerpo extraño. Ojo, disclaimer con esto, puede generarse daños. Si la Heimlich bien armada y bien hecha, con la suficiente desesperación, salva vidas, pero a veces rompe una o dos costillas flotantes, ocurre, no hay problema. Eso se ve en la atención médica posterior, que ya les dije que tiene que venir sí o sí. En este caso, la víctima está con necesidad mortal y estamos haciendo una maniobra que probablemente la vaya a dañar, porque requiere más fuerza, requiere un golpe más seco y es en un área donde la parrilla costal es más débil. Y lo estamos haciendo en una embarazada. ¿Hay riesgo? Sí. ¿Hay posibilidades de daño posterior? Sí. Pero ¿cuál es la contraparte? La persona está obstruida y se va a morir en los siguientes 3 minutos. Por lo tanto, esta es una maniobra de clasificación del mal menor. Volverla a la vida, volverla a la capacidad volverla a la capacidad respiratoria completamente instalada es lo que necesitamos. El resto va para un costado, pero sépanlo, puede generar algún tipo de trauma posterior, hablo de trauma físico, o puede generar algún problema de salud posterior, que son mucho menores al de morirse, evidentemente. Y acá tenemos la idea de un obeso, o una persona que es mucho más grande que nosotros. Se colocan de rodillas en la posición en la que venga este caballero, ponen una mano entrelazada con la otra y levantan la palma a 45 grados, que es una maniobra muy parecida o exactamente igual a la de reanimación cardíaca, y van a generar el golpe muy fuerte con los brazos extendidos para que sea el peso del cuerpo completo, con hombros hacia adelante, el que genera el golpe para hacer que se aumente la presión al interior del aire contenido todavía en los pulmones, presionando fuerte y rápidamente el diafragma y logrando que haya la expulsión. Ojo, está boca arriba. Por lo tanto, inmediatamente después de la expulsión, 2 deditos y verificar que no haya nada en la garganta. Abren la boca, hiperextienden hacia atrás, abren la boca y meten sus deditos para buscar qué hay. Porque lo más probable es que se quede ahí. O que haya una parte que haya salido y la otra no. Lo que va a hacer es, nuevamente ingesta, va a hacer aspiración nuevamente si no lo ayudan inmediatamente después. Esta maniobra es para obesos o para casos en los cuales el señor glotón que se mandó el anticuchazo y se atragantó, la señora le pueda salvar la vida, básicamente. Como digo, estamos hablando de las cosas que pueden hacerse y cuáles son los mejores métodos. No pretendemos para nada entrenarlos en este seminario, pero sí darles las opciones y que sepan qué se hace y cómo se hace. Las maniobras en niños. Para un atragantamiento severo, donde el niño ya no llora, por ejemplo, y hay tos inefectiva, que es una de las más complicadas, uno de los más complicados síntomas que hay. Si está inconsciente, hay que abrir la vía aérea e iniciar RCP. Eso no es para nosotros en este webinar en especial, pero si está consciente, aquí sí. Y probablemente vaya a venir alguna pregunta en la sección de preguntas. ¿Cómo hacemos con el tema de los golpes en la espalda? En adultos, en posición de pie, donde sabemos que hay una obstrucción completa, el hacer los golpes entre omóplatos, de los cuales se nos hablaba siempre, está en entredicho. Hay 2 corrientes muy separadas, nosotros no lo utilizamos,
vamos a Heimlich para no perder tiempo de inmediato, porque esos golpes en posición de pie, en posición recta, pueden generar que el objeto extraño vaya más para atrás. Pero si estamos hablando de un prácticamente lactante neonato, lo colocamos en la posición correcta y unos golpecitos entre los omóplatos pueden ayudar a esto. Caso contrario, si no funciona de esa manera, se hace el Heimlich. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Si hay tos efectiva, solamente animen a que tosa. Que tosa, que tosa, que tosa y que tosa. Porque básicamente de eso se trata, de que siga tosiendo para ver si acaba de recuperar el ritmo respiratorio bien o hay un deterioro. En todos los casos donde se maniobre con niños, definitivamente en todos los casos, una consulta con el médico o una asistencia médica de urgencia es absolutamente necesaria. No nos quedemos con el problema en casa. Maniobra de expulsión para lactantes, lo ven a la izquierda. Golpecitos en la espalda, suaves. Se le voltea la cabeza entre el cuello entre los dedos y se hace con 3 dedos el Heimlich. En niños la maniobra de expulsión se hace igual que en un adulto, de pie, con cuidado de no ejercer sobrepresión y haciendo la maniobra de Heimlich con el adulto en posición de rodillas. Bien, aquí vamos a hablar un poquitito de la primera parte de primeros auxilios porque el tiempo está llegando, pero básicamente vamos a hablar sobre lo que hacer o qué es lo fundamental en primeros auxilios. No vamos a entrar en qué hacer, porque eso nos alargaría mucho, pero hay algo que sí quiero compartir con ustedes. Primero, la clasificación de qué es una emergencia. Es una situación que requiere atención inmediata. ¿Qué son los primeros auxilios? Es prestar la asistencia más precoz a un accidentado o enfermo repentino, sin agravar el estado general de la víctima o sus lesiones. En el lugar de los hechos, en foco, como le decimos nosotros. Manteniendo al paciente estable hasta la llegada de personal especializado, lo cual tiene que ver con llamar al personal especializado, que es lo fundamental. Diagrama básico de primeros auxilios. Evitar alguna complicación, poner a la víctima en manos profesionales, evitar la muerte. Los números de emergencia. Los más socorridos y asistidos, el 116, vamos corriendo los bomberos lo antes posible con las ambulancias, el 106 del SAMU y el 105. ¿Qué organizaciones tienen unidades médicas y ambulancias directamente comprometidas en la atención en calle? El 116 y el SAMU, el 106. El 105 los puede conectar y puede enviar personal de policía y personal de rescate adelante, sí, definitivamente. El 119 es para terremotos o desastres naturales, no es el tema de ahora, pero anoten esos números, anótenlo bien, 116, 106, 105. La conducta paz, que era lo último que quería compartir con ustedes. Cuando ustedes tienen una emergencia que requiere de una atención de urgencia, los pasos son proteger, avisar y socorrer. Primero, la P de proteger. Proteger a la víctima y estabilizar la escena. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que aumente el número de víctimas, incluido el socorrista, o que se agraven las víctimas existentes. Eso significa evitar que la gente se meta si es que hay una condición insegura, lograr acceso seguro a la víctima y protegerla de cualquier trauma adicional. La A es, antes de la llamada, conservar la calma. Recordemos que es proteger, avisar y socorrer. La A es avisar. 116 o 106. Durante la llamada, hablar claro, evitar gritar o sollozar. Es difícil, lo sé, pero hay que hacerlo. Una vez que nos contesten, debemos identificarnos. Soy fulano de tal, estoy en tal parte.
mencionar que se trata de una emergencia, dar respuestas concisas acorde a lo que se nos pregunta, expresar el tipo de ayuda que se necesita, que si ambulancia, que si bombero, defensa civil, policía, en este caso va a ser una ambulancia, sea de los bomberos, sea del SAMU. Proporcionar la dirección exacta y las referencias. Las referencias son fundamentales. Acuérdense, el distrito, hay muchas calles que tienen el mismo nombre en diferentes distritos. Puntualizar bien el distrito de una referencia cercana y no colgar hasta que nos lo indique. Finalmente, para acabar, el socorrer es brindar la atención pertinente y oportuna a quienes lo necesitan mientras se espera la llegada del personal de respuesta a emergencias. ¿Y qué es lo último que se hace? El socorrer. Ahí se trata de brindar la atención pertinente y oportuna a quienes lo necesiten, mientras se espera la llegada del personal de respuesta a emergencias. En este caso, lo que hemos visto el día de hoy es el Heimlich. Y luego, finalmente, hemos visto cuándo y cuándo no aplicarlo. Y por el otro lado, hemos visto esta pequeña guía de las acciones del PAS, del proteger, avisar y socorrer. Si se sigue en esa forma, estamos salvando vidas. Muchas veces se hace al revés. Se intenta proteger por muchos minutos, se intenta socorrer por muchos minutos y al final se avisa cuando ya no hay posibilidad de que las unidades de respuesta y el personal de respuesta lleguen a tiempo. Hay que ayudar a las entidades de socorro para que puedan ayudar. Y con esto estaríamos acabando por ahora. Hemos dado una vuelta a través del Heimlich, el qué, el cómo y el cuándo no. Y hemos dado una vuelta a la parte de los primeros auxilios que nunca se acaba de ver con el foco y la profundidad, que no es ponte una curita, compresión, elevación del miembro, eso se puede hacer en otro momento, sino cuál es la conducta que debe tener el civil respondiente frente a una condición de emergencia que requiere proteger, avisar y socorrer. Muchísimas gracias. Correcto. El problema con las embarazadas es la posición del bebé y el líquido amniótico, que genera serios problemas porque transfiere la presión. Y si nosotros presionamos muy fuertemente intentando hacer una maniobra de Heimlich, estamos acabando de dañar al niño. Ahora, yo sé que estamos en una situación de vida o muerte para la madre. La más usada y la única sobre la cual yo puedo dar fe por haberla usado y por haber recibido el entrenamiento al efecto es la de la compresión torácica. No es la mejor, puede generar problemas secundarios, sí. Puede poner en riesgo la salud, sí. Pero estamos hablando de un caso de vida o muerte. Hay otras dos maniobras que incluían golpes en la espalda, hay otra maniobra que incluye echarla y hacer una maniobra parecida a un masaje cardíaco un poco más abajo, pero no son maniobras que haya considerado en la literatura que tengo a la vista probadas en este tiempo o que las haya podido probar o las haya recibido como entrenamiento, por lo tanto no me animo a hablar de ellas. Estoy leyendo acá que hablan de los riesgos que genera esta maniobra equivocada. ¿Qué pasa con un Heimlich equivocado? Un Heimlich mal hecho rompe costillas, generalmente las flotantes. Un Heimlich mal hecho puede generar, si está hecho de mala manera o cuando no se debe, es decir, cuando no hay una maniobra completa, puede acabar generando el riesgo de vómito. Y ese vómito puede generar aspiración. Y eso puede complicar el cuadro, definitivamente. Una cuestión que he visto pasar en 2 ocasiones en muchos años. Pero cualquier cosa tiene que ir sopesada con el hecho de que aquello que tenemos enfrente y que nos motiva a hacer Heimlich, que ya sabemos que es una obstrucción completa, no parcial, es un evento de necesidad mortal a corto plazo. Lo es y lo es. No hay quien sobreviva 6 minutos o 7 con una obstrucción completa. Esa persona se está muriendo. Y es el mismo efecto que se tiene en la resucitación cardíaca. Básicamente debemos entender que si no se hace nada, esa persona se muere. Por lo tanto, lo que estamos haciendo va en
el tope de la prioridad de salvarle la vida y de ahí vamos descontando el resto de las cosas que pudieran salir mal. Espero haber respondido a la pregunta.